Para acceder al código de cupón tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Te manda a la página oficial de HostGator. Aquí tienes que bajar y escoger el plan que vas a contratar. Por ejemplo, el plan personal, dale clic en el botón azul contratar ahora al tiempo de contratación. Mi recomendación para ti, si te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, es dejarlo así a 3 años, porque sinceramente accedes al precio más barato y acá abajito te dice cuánto te estás ahorrando. Después clic abajo, ir al carrito, y como puedes ver, aquí ya se está aplicando el cupón, lo podemos ver a la derecha. Recuerda que HostGator nos regala un año de dominio completamente gratis. Aquí debes de escribir el nombre del dominio que quieras registrar, puede ser el nombre de tu marca o tu empresa. Asegúrate que diga gratis y dale clic en este botón de color azul para verificar que el dominio esté disponible. Te tiene que aparecer así: su dominio está disponible, y dale clic aquí en elegir. Listo amigos, nos da acceso a un año gratis. Después ya dale clic acá, continuar con la identificación, y nos manda a que nos creemos una cuenta. Muy importante que acá ingreses tu correo electrónico, también una contraseña para tu cuenta, y palomear esta parte. Después dale clic en crear una cuenta, nos manda a completar el registro. Muy importante también que aquí ingreses todos los datos que te pide HostGator, y por último dale clic a continuar al pago. Aquí nosotros podemos hacer el pago con tarjeta, PayPal, en efectivo o transferencia bancaria. Yo te recomiendo tarjeta o PayPal porque la activación se hace al momento. Si pagas con tarjeta, acá ingresa todos los datos de tu tarjeta. Una vez que ya rellene los datos, importante, ya dale clic acá en finalizar compra, y listo. Ya con esto habrás comprado tu hosting y dominio con este cupón de descuento. Recuerda que tengo un tutorial también donde te enseño cómo funciona el panel de control de HostGator por dentro. El video te va a estar apareciendo en pantalla en este momento para que puedas ir al tutorial.